obstáculos, qué obstáculos pensaba todos los días, creo, cotidianamente, y nos pasa en el ámbito. Obstáculos, paredes de cristal que conforman ese techo y cuestiones. Y ahí, pensando en obstáculos, primero quería ser como muy sincera conmigo misma. El primer obstáculo, y lo dividía en grandes, primero lo interno, o factores internos, y después factores externos. Y en los internos, primero Julia, ¿no? Perdón, autorreferencial, pero creo que estamos... Que por más que, bueno, vengo de, como por ahí decía Mónica, una familia toda de mujeres empoderadas, la paridad, después, sin duda, soy producto de una sociedad y de una cultura, y si bien siempre sabía lo que me gustaba, la política, bueno, la independencia económica, que tanto decía mi mamá, primero, bueno, y estudiar todo era plantearme yo si podía con un montón de cuestiones. Y tal vez esa primera pregunta... yo misma me ponía barreras o veía paredes que las tengo que trabajar también hoy, ¿no? Soy por ahí de otra generación y eso se ve también, casi 50. Creo que con las chicas somos de otra generación, tal vez no tengan las mismas, tendrán otras, pero creo que la primera, la interna, Julia, cómo se veía, si podía. Veo nuestros currículums y digo, siempre la mujer para los cargos se capacitó, estudió, fue sorteando esas barreras. Y en definitiva, lo primero era mi ámbito más personal, individual. Ni hablar el día que uno se convierte en madre, con lo cual, por más que pregone paridad y un montón de cuestiones, bueno, hay obstáculos propios, de prejuicios propios que uno se ponía todos los días, o se pone, o se vuelve, y tiene que volver a repensarlos. Entonces, primero pensaba eso. Esos primeros obstáculos. Después, en su entorno más familiar inmediato, que si bien siempre, como digo, colaboran, todo el tiempo se tienen que también, y sin hacer juicios de valor, de construir. Porque también se replican más allá de acompañarnos en nuestras profesiones, sobre todo, digamos, en lo que tiene que ver la política, los tiempos, los viajes. Hablo, perdón, de la trayectoria política, porque bueno, en el ente igual es un cargo político, pero sobre todo por ahí cuando uno viaja, sin querer siempre, o tal vez culturalmente, replican preguntas, cuestiones en relación a cómo nosotras nos acomodamos a la tarea. Y ahí me acordaba como una frase que alguna vez leí de una feminista norteamericana y decía, me gustaría escuchar más hombres que pidan consejos de cómo compatibilizar su vida profesional con su matrimonio, decía, ¿no? Entonces, creo que era Gloria Steinem, una gran feminista de Estados Unidos. Y es verdad, y ahí me puse a pensar, nosotras nos comunicábamos, conversamos, y después los factores externos, y voy a contar por ahí 2 o 3 anécdotas muy precisas, que creo que mezclan y visualizan todo. Los factores externos creo que los conocemos muchos, pero otros son esos micromachismos o esas actitudes imperceptibles que ahí venía mi anécdota. Bueno, nosotros somos de Bariloche con un compañero de bancada y venía conversando, obviamente, yo venía comentándole somos distintas las mujeres y los varones en el ámbito que y él me decía, manejando, vivíamos en Bariloche y la legislatura, como sabe Lorena, está a 800 kilómetros, pero ¿dónde? Él dame un ejemplo, ¿de verdad te parece que ya no somos iguales, que vos sentís, esto pasó hace creo que 4 años, y yo le digo, mira, te voy a decir una cuestión, y ahí digo que ese ejemplo o esa pregunta que me hacía, yo pensaba todo el mundo, me hacía mella a mí, porque estaba en mi íntima, digamos, barrera que me ponía, y yo le digo, a mí, cada vez si bien me felicitaban que iba a ser legisladora provincial y era un orgullo, todos me preguntaban dónde iba a dejar a mi hija. ¿Y cómo vas a hacer con tu hija? Y cuando viajes, y yo le dije, ¿y a vos alguien te pregunta qué vas a hacer con tus hijos? Y él me dice, tenés razón. Entonces ahí yo siempre hago una deconstrucción propia y digo, a mí me molestaba esa pregunta, claramente para el psicólogo, porque por algo me hacía ruido. Pero por otro lado le di el ejemplo que en realidad, tal vez sin malas voluntades, se replicaba una conducta cultural que todos me preguntaban por qué, dónde iba a dejar a mi hija. Ese era como un ejemplo de la barrera que para mí visualizaba o englobaba una situación. Y después tengo que decir que una de las barreras que yo creo que también hay que trabajar en conjunto, siempre
comentarios o las cuestiones, sobre todo decimos los trolls o las cuestiones de crítica, tienen mucho que ver con cuestiones de aspecto o del sexo, o de qué relación sexual tenemos o cómo llegamos. Y es un tema que a veces no lo conversamos. Yo desde la política lo veo siempre y leo los comentarios y me hago mala sangre, digamos. Y tal vez es de nuestros propios espacios o nuestros propios ámbitos. Pero ahí es un ejemplo concreto. Uno lee una nota, sí, la nota sea algo favorable, que tal vez uno asume un cargo o no, siempre tienen que ver con esas cuestiones. O siempre, o muchas veces, perdón. Entonces, en esos dos ejemplos, cuando quise resumir en las barreras, y después una barrera para la reflexión propia, y la última, de construir, conversar, y también en este colectivo hacer el llamamiento que también hay muchas mujeres que replican los parámetros, digamos, de esas relaciones patriarcales. Y también de construir, no juzgar. Pero a mí me sucedía muchos años antes, 10 años atrás, que tenía por ahí compañeras de trabajo y decía, uy, qué bueno que no tengo hijas mujeres. Bueno, y era un comentario que uno dice, bueno, hay que conversar. Yo siempre digo, de una buena manera de construir esas cuestiones. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de los obstáculos que fuimos o que vamos sorteando cotidianamente. Yo creo que de una manera ejemplificadora, todos los días podemos ir conversando, desaprendiendo estas relaciones culturales. Gracias. Gracias, Julia.